¿cómo están? Espero en el Señor que cada uno de ustedes esté muy bien. Nuestras oraciones siempre es a favor de ustedes para que el Señor les bendiga, les ayude en cada una de las necesidades que tienen. Aquí en México existe la costumbre de que cada 10 de mayo se festeja a las mamás, donde se les reconoce su amor, su aprecio, su trabajo, su dedicación, su esmero por la familia y especialmente para los hijos. Y creo que una buena parte de ellas muchas veces tiene que dejarlo todo para dedicarse al cuidado de la familia. ¿Sabes que algunas estadísticas dicen que el 89% de las mujeres toman la decisión de cuidar a sus hijos? Y yo digo, qué bueno por eso. Pero también existen algunas otras mujeres que por causa de la necesidad, pues tienen que buscar trabajo y salir a trabajar fuera de casa. Quizás algunas por necesidad y otras por buscar un bien o un bienestar para la familia, y tienen que salir a casa y luego regresar a casa y realizar los trabajos domésticos que tienen que realizar. De todos modos, nosotros damos gracias a Dios por la vida de cada una de ellas. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, que Dios les ayude en todo momento. Yo quisiera en esta hora que viéramos un poquito acerca de la historia de una mujer, y yo titulé esta predicación Una mujer de fe. Esta historia se lleva a cabo cuando Jesús va al noreste de Galilea y llega a tierra de gentiles o de personas no judías. Dice el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 15, versículo 21, dice: saliendo de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Se considera que nuestro Señor Jesús fue a ese lugar para evitar la oposición que se estaba presentando con Herodes, así también como la oposición con los fariseos. El Señor quizás quiso apartarse y descansar un poco. Pero se presenta una mujer con una gran necesidad. Para este tiempo la fama de Jesús ya había corrido por todas las regiones que estaban alrededor de Israel, porque sus milagros que hacía Jesús eran auténticos y son auténticos. De manera que las personas de ese tiempo tenían un conocimiento real acerca de la fama de nuestro Señor, no dudando de lo que Jesús hacía. Así que Él no podía pasar desapercibido y no pudo descansar cuando se apartó hacia estas regiones. Esta mujer no se lo permitió. Y considero que hay mucho que aprender de esta historia. Yo quisiera que te imagines por un momento que tú estás en el lugar de esta mujer. Te enfrentas constantemente con la situación que tiene tu hija. Ves cómo sufre gravemente por el demonio que la atormenta. Y te enteras de que Jesús acaba de llegar a tu región, de aquel que has escuchado que hace maravillas en la vida de las personas. Sana a los enfermos, expulsa a los demonios, resucita a los muertos. Y sabes que es verdad. Entonces tú te vas a buscarlo para que te ayude con lo que estás viviendo, porque tienes fe, porque tienes confianza que Él lo puede hacer. Siempre he pensado y lo he visto, la mayoría de los padres siempre hacen todo lo imposible con tal de ver a sus hijos bien. El amor que se les tiene es muy especial a los hijos. Por algo el apóstol Pablo dice ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14, parte B, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. El apóstol Pablo veía a los hermanos de Corinto como sus hijos, hablando espiritualmente, y entiende que es responsabilidad de los padres ahorrar para ellos. Aunque cuando los hijos ya son grandes, también deben de aprender a recompensar a sus padres. Y 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así que como hijos debemos de aprender a honrar a Dios manteniendo nuestra propia familia. Así estaremos respondiendo a los cuidados que te dieron, como tus padres, tus abuelos, y ojalá pudiésemos nosotros poner atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Si tus abuelos o tus padres no tienen
ya están de una edad avanzada y no pueden trabajar y no tienen un medio económico para sobrevivir, debes aprender a recompensarlos. De esta manera muestras que honras o respetas a Dios. Porque de acuerdo con esta historia, esta madre buscó la manera de ayudar a su hija que estaba sufriendo por causa de este demonio. Y cuando yo veo la historia puedo descubrir que esta mujer es una mujer de fe. Es más, el mismo Señor Jesús al final de la historia, Él dice que es una mujer de una gran fe. Entonces vamos a ver por qué es una persona o una mujer de fe. En primer lugar, puedo decir, es una mujer de fe porque busca a Jesús. Mira, Mateo 15:22 dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Cuando yo veo esta historia, entonces puedo notar su confianza está en Jesús. Esta mujer reconocía que Él podía ayudarle en su necesidad. Porque si ella no hubiera tenido fe en Jesús, simplemente ella no lo hubiera buscado. Pero ella vino y lo buscó. Por algo el escritor de Hebreos también nos dice ahí en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que es recompensador de los que le buscan. Por eso esta mujer mostró su fe al buscar a Jesús, porque sabía que Jesús le podía recompensar, le podía ayudar si ella lo buscaba. Esta mujer se acerca a Jesús con humildad. Reconoció esta mujer que Jesús era Señor, pero que también era el Mesías. Se acerca a Jesús suplicando que Él tuviera misericordia de ella, porque ella sufría a causa de su hija. Su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Ella llega y le suplica que tuviera misericordia de ella, porque sabemos que ha de ser terrible ver a un hijo sufrir en una enfermedad o batallar, como en el caso de esta mujer, ver a su hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Ha de ser muy difícil. Y ella busca a Jesús y va y se humilla delante de Jesús. Dice el Evangelio de Mateo que ella daba grandes voces. Y sabes, Jesús guardaba silencio. Jesús guardaba silencio. Esta mujer no encontró respuesta de nuestro Señor Jesús, sino un silencio por parte de Él. Además, aunado a esto, la molestia de los apóstoles. La Escritura nos enseña, ahorita lo vamos a ver, cómo los apóstoles dicen al Señor, ya despáchala, porque da muchas voces tras nosotros. Dice Mateo 15:23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Pero esta mujer no se detuvo. No le desanimó el no tener respuesta de nuestro Señor Jesús. El silencio de nuestro Señor Jesús y la molestia de los discípulos no le impidió a que ella siguiera buscando del Señor. Por eso digo que ella era una mujer de fe. Una mujer de fe no solamente busca a Jesús, sino que persiste en Él hasta encontrar su favor. Por eso puedo decir, una mujer de fe persiste en Jesús. En primer lugar, como vimos en los versículos anteriores, ella buscó a quien le podía ayudar en su necesidad, pero encontró un silencio por parte de Jesús y una molestia por parte de sus discípulos, pero eso no le detuvo. Ahora se enfrenta a la respuesta de Jesús. Vaya. Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pareciera que esta mujer no escuchó las palabras de Jesús cuando le dijo que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella era una extranjera, era una cananea. Así que todavía no era su tiempo de recibir los favores de Dios. Primero eran los de la casa y después los de fuera de casa. Pero, ¿qué hizo la mujer después de haber escuchado la respuesta del Señor? Dice Mateo 15:25, entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Me llama la atención esto. Mira, en primer lugar, ella da voces, ve que llega Jesús, se entera, la fama de Jesús llegaba hasta esas regiones, va esta mujer y busca a Jesús y da grandes voces, pidiendo misericordia a Jesús que le ayudara en esta necesidad que tenía.
¿Qué es lo que recibe? Un silencio por parte del Señor. Después los discípulos se molestan porque ella daba grandes voces tras de ellos, pero no le detuvo. Cuando Jesús le da la respuesta, y la respuesta que recibe no es la que ella esperaba, pero ella no se detiene. Ella va ante Jesús, y donde está Jesús, ella llega y se postra ante él. Tiene una actitud humilde esta mujer. Se postra ante él y le dice: Señor, socórreme. Mira, con su actitud esta mujer le estaba diciendo a Jesús: sí, Señor, sé que tú fuiste enviado a las ovejas perdidas de Israel, pero también sé que tú puedes socorrerme, aunque yo sea extranjera. Así que, Señor, socórreme, auxíliame, ayúdame. Y Jesús insiste en hacerle ver que la bendición de él era para las ovejas perdidas de Israel, para favorecer a su pueblo. Pero ella insistió. Jesús le hace ver nuevamente su condición o su posición en cuanto a Dios. Mira, el apóstol Pablo dice de esta manera en cuanto al orden que Dios estableció para su salvación o su favor. Dice Romanos 3:29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Ahora sí, pero todo a su debido tiempo y a su debido orden. Por eso Jesús le dice a la mujer que él fue enviado en primer lugar a las ovejas perdidas de Israel. Pero ella insistía. Entonces Jesús le plantea una situación que era común entre ellos y le dice, Mateo 15:26, respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Vaya la respuesta que le da nuestro Señor Jesús, como la lleva a esta mujer a que pudiera comprender cuál era el orden que Dios había establecido en cuanto a los favores y la salvación que traía a este mundo. En primer lugar, Jesús le dice: mira, normalmente primero comen los hijos y después las mascotas. Ahora, ¿por qué utiliza la palabra perrillos y no perros nuestro Señor Jesús? El término perros lo usaban los judíos para referirse precisamente a los gentiles de una manera despectiva. Pero Jesús no usó la palabra perros, sino perrillos, refiriéndose a una mascota. Y no hablando de la mujer de una manera despectiva, sino para hacerle entender que el pan o que el alimento o las bendiciones de Dios son en primer lugar para los hijos y después para los demás. En este caso, estoy hablando acerca de los perrillos o las mascotas. Y esto es muy triste, que los hijos despreciaron el pan. O sea, esto sí me llama mucho la atención. Estas palabras para mí son tan importantes en esta historia, porque estas palabras que Jesús le dice a la mujer conllevan que el privilegio, las bendiciones eran en primer lugar para el pueblo de Israel, para su pueblo. Pero para los debajo de la mesa estaban después. Mira, Jesús venía de haber tenido una confrontación con los líderes religiosos de su tiempo. Además, estos líderes religiosos no aceptaban a Jesús como el Mesías de Israel. Él sufrió la oposición de Herodes. Bien dice el apóstol Juan que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, esto es impresionante. Las bendiciones que estaban sobre la mesa, los hijos la despreciaban. Y aquellos que tenían que esperar su tiempo, las ansiaban. Querían esas bendiciones de Dios. Mira, por eso desde el principio de esta historia, la mujer reconoce a Jesús como Señor y lo reconoce como Mesías, como el Hijo de David. Y su pueblo no lo reconocía. Su pueblo no reconocía esto de Jesús. Por eso puedo decir que mientras los hijos desprecian el pan para ellos, hermanos, los que no lo son, quieren tomarlo, ansían tomarlo con gran vehemencia. Esto me trae a la memoria algunas ocasiones donde yo he estado, quizás hasta yo lo he hecho, ¿verdad? Pero me trae a la memoria, a veces estoy con algunas personas y les compran algún pan a sus hijos y sus hijos no quieren ese pan. Entonces, a veces hay perritos ahí cerca y entonces el papá le dice al hijo: bueno, si no lo quieres, pues dáselo a los perros. Y a veces el niño, ¿verdad? Pues avienta el pan a los perros. Y muchas veces este pan todavía no llega ni al suelo y el perro lo toma porque tiene hambre, porque sí quiere el pan, ¿verdad? Porque sí quiere el alimento.
Y esto me hacía recordar esta historia. Esto es muy triste, hermanos. De verdad, para mí sí es muy triste el saber que los judíos, algunos de ellos despreciaban a Jesús, el Salvador, el Mesías, y la que sí creía, hermanos, la mujer que sí creía, que creía que Jesús podía hacer algo en su vida y ayudarle en liberar a su hija de este demonio, tenía que esperar su turno. Pero esta mujer no se rindió. ¿Qué le respondió nuestro Señor? Le respondió a nuestro Señor después de escuchar sus palabras. Dice Mateo 15:27. Y ella dijo, Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus hijos. En otras palabras, estaba diciendo esta mujer, entiendo perfectamente, Señor, lo que me dices. Pero también te has de dar cuenta que aún esos perrillos, esas mascotas de las que tú me hablas en esto, se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto me emociona, hermanos. La mujer le está diciendo a Jesús, Señor, yo no te estoy pidiendo que me des las bendiciones que son para los perdidos de la casa de Israel. Pero de acuerdo con lo que me dices, aún hay pequeñas bendiciones para los que estamos debajo de la mesa. Dame, aunque sea esas migajas, como esos perrillos para saciar mi necesidad. Dios no es solo Dios de Israel, sino también de los gentiles. Jesús pudo darse cuenta que esta mujer era una mujer que tenía una gran fe. Y puedo decir entonces que una mujer de fe puede obtener lo que necesita. Dice Mateo 15:28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Recuerda que Dios es galardonador o recompensador de los que le buscan. Por eso nosotros tenemos que acercarnos a Él con fe, con confianza. Y en este 10 de mayo, ¿verdad? Que se recuerda a las mamás, yo quiero animarlas a que ellas pueden tomar, y todos nosotros podemos tomar la actitud de esta mujer, ser personas de fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer no se detuvo, siguió adelante. El amor de su hija la impulsó a seguir adelante, pero también en la historia vemos entonces que es una mujer de fe, y Jesús reconoce que es una mujer de una gran fe, y cuando ella dice estas cosas acerca de lo que Jesús le había comentado, le había dicho, su hija fue sanada. Jesús reconoció que era una mujer, porque lo expresa, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. Por eso puedo pensar en este momento, ¿habrá algo que Jesús pueda hacer por ti en esta hora? Quizás tú no te has acercado con confianza en Él. Quizás has estado orando a Dios por esa necesidad que tienes y ves y solamente obtienes el silencio de Dios. Quizás escuchas personas que dicen, ya no busques a Dios, ya no clames a Dios. Pero yo te digo, toma la actitud de esta mujer. Ve hacia adelante. Esta mujer no se detuvo a pesar de los obstáculos que se le presentaron. Pero acércate a Dios por medio de tu fe, así como esta mujer. Quizás pienses, no me creo merecedor de que Jesús me atienda, me ayude. Pero ven a Jesús. Recuerda, aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Jesús puede hacer algo por ti. Ven a Él. Acércate a Él. También para ti hay bendición. Por eso ese pasaje de oro que la Biblia está en la palabra del Señor y siempre la recordamos y que la mayoría de nosotros lo conocemos, Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda, aunque hay un orden que Dios estableció, pero cuando nosotros nos acercamos con fe a Él, Él puede favorecernos, así como en el caso de esta mujer. Vamos a orar. Padre, en esta hora yo te doy muchas gracias por lo bueno y maravilloso que eres con cada uno de nosotros.
Yo sé que tú has establecido un orden y un tiempo para la salvación, para las bendiciones. Y sé que le mostraste esto a esta mujer. Pero esta mujer, Señor, no dejó de creer en ti. No dejó de confiar en ti. Sabía que tú eres un Dios tanto para el pueblo de Israel como también para los gentiles. A pesar de que era extranjera y no tenía derecho a pedir las bendiciones, ella se acercó a ti por su gran necesidad. Y su fe fue recompensada. Señor, solamente tú sabes cuáles son las necesidades que tenemos cada una de las personas que estamos o que están viendo este video o que están escuchando, Señor. Tú sabes la necesidad que tienen. Pero yo te ruego que sea tu Espíritu Santo estimulándolos para que se acerquen a ti con toda confianza. Y si ellos llevan tiempo orando, clamando a ti por una necesidad, que lo sigan haciendo. Que lo sigan haciendo, Señor. Porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor, no solamente para tu pueblo escogido, sino también para nosotros. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.